El 21 de septiembre del 2023, el Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIN, IDOS, junto a Consenso Salud, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Universidad de San Isidro, realizaron la segunda jornada interdisciplinaria sobre la sustentabilidad de las obras sociales, cuarta jornada del derecho a la salud. El evento se llevó a cabo en la Biblioteca del Congreso de la Nación y contó con las ponencias de expertos que debatieron posibles soluciones a las distintas problemáticas que operan hoy en el campo de la salud. La Mesa 3 trató sobre los retos y desafíos frente a la sustentabilidad de las obras sociales. Fue coordinada por Facundo Rodríguez, vicepresidente de IDOS, y contó con la participación de Natalia Garoso, jefa de gabinete de la Superintendencia de Servicios de Salud, Pedro Bustos, gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud, y David Aruachán, gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, vamos a empezar con la charla. Voy a hacer una muy breve introducción porque acá el protagonismo no es mío, sino de esos tres. Como sabemos, la Superintendencia de Servicios de Salud es el órgano rector de las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, con lo cual aproximadamente un 40% de la población, o un poquito más, está bajo la égida de este sistema de salud, de estos sistemas de salud, y bajo el control de la Superintendencia de Servicios de Salud. Con lo cual se hablaba acá un poco de la gobernanza. Bueno, este sistema tiene claramente un órgano rector, que como digo es la Superintendencia, a diferencia de otros subsistemas sociales provinciales, etc. Así que, sin más, le damos la palabra. Adelante. Buenas tardes. A José Bustos. Buenas tardes, muchas gracias al Instituto de OSDEPIN, a Consenso Salud, por la invitación que nos formulan. Y bueno, felicitar a OSDEPIN por la normalización que tuvo después de haber sido intervenida. A Horacio, que no lo veo entre nosotros, a Alfredo, Franco, propio Facundo, Yanina, siempre para el organismo de Contralor tener obras sociales intervenidas es algo antipático, y sobre todo con la trayectoria que tiene OSDEPIN dentro del ámbito de las obras sociales y de las obras sociales de dirección. Así que felicitaciones primero por la normalización y un alivio para nosotros tener una obra social menos intervenida. La idea de la charla es, vamos a charlar entre los tres, la idea no es hacer alocuciones individuales. Hablar de retos y desafíos en una gestión que le quedan 3 meses es un poco difícil. Vamos a tratar de hacerlo más desde lo individual que desde lo funcional, porque lo más probable es que no seamos nosotros quienes asumamos esos retos y desafíos en la sustentabilidad del sistema. Entonces la idea es, primero, contarles a ustedes cuál fue nuestra idea en enero del 2020, cuando nos hicimos cargo de la gestión de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuáles fueron las políticas que diseñamos con el entonces superintendente Eugenio Zanarini, con David como gerente general y Natalia como jefa de gabinete. Y en mi caso, la gerencia de gestión estratégica tiene a su cargo, entre otras cuestiones, en lo vinculado con lo que nos ocupa hoy, la proyección de la política de la superintendencia en cuanto a temas que son de competencia y de necesidad de desarrollar dentro del ámbito de las obras sociales. Ahí hicimos un punteo los tres respecto de los temas que tuvimos como mira en los 4 años. Fueron ahora, ninguno de nosotros, creo yo por lo menos, no me daba 4 años de gestión. Bueno, la pandemia también hizo que las gestiones fueran más largas de lo que suelen ser en la Superintendencia de Servicios de Salud, y más allá de, bueno, lamentablemente lo que ocurrió con Eugenio, la gestión continuó completa a cargo de Daniel López, y tuvimos, como solemos hacer, la política diseñada en 5 ejes, es decir, desde el punto de vista de la población, de los beneficiarios, qué políticas se podían desarrollar de la Superintendencia de Servicios de Salud, desde el punto de vista de la cobertura, desde el punto de vista del financiamiento, que ya se veía como un tema grave en la seguridad social y que lamentablemente casi 4 años después de aquel enero, hoy está en una situación más delicada. Y desde el punto de vista del control, es decir, como autoridad de contralor de los beneficiarios de la seguridad social,
y de los usuarios de las empresas de medicina prepaga. Acá, por supuesto que solo traemos un resumen de lo que consideramos temas más relevantes como políticas que intentamos desarrollar. Primero, modificar el procedimiento de opción de cambio. Sí, bueno, hay alguna diapositiva posterior que indica qué fue lo que hicimos. Por un lado, nosotros teníamos muchas... No pasamos, ¿eh? Ahí va. Muchas denuncias de falsificaciones, sobre todo en el régimen de monotributo, pero también algunas vinculadas con el régimen general, de adulteraciones de voluntades de beneficiarios que aparecían en obras sociales que nunca habían elegido. En el 2010 nos tocó a nosotros modificar la primera normativa vinculada con el decreto 504 del 98. Tuvimos que regular el régimen, modificar el régimen general, trabajo que hicimos, bueno, con Oscar Kochlar y yo fuimos quienes escribimos esa resolución hace ya 13 años, en donde el problema en aquel momento está vinculado casi exclusivamente con el régimen general por una cuestión numérica. Los monotributistas en ese momento no eran muchos, entonces no había prácticamente denuncia de adulteración de opciones de cambio, como sí ocurrió en años posteriores. Entonces, en el año 2010, nosotros propusimos modificar la resolución anterior que exigía solamente la firma del beneficiario en el formulario de opción de cambio, con un régimen que requiriera fe pública de algún funcionario competente en la materia, como por ejemplo un escribano, un secretario de juzgado, autoridad policial competente como para suscribir el formulario de opción de cambio, y mejoró relativamente, mejoró bastante en aquel momento los problemas que tenía el sistema vinculado con la adulteración de voluntades en opción de cambio. Les cuento que nosotros en aquel momento ya hicimos intentos con AFIP para tratar de que el funcionamiento fuera mejor de lo que propusimos en esa resolución y no pudimos compatibilizar por el desarrollo de tecnología que había en ese momento un método mejor que ese en aquel momento para salir de esa situación. Bueno, si bien mejoró el procedimiento, en los últimos años la cantidad de monotributistas aumentó considerablemente y aún en el régimen general hubo muchas denuncias de pases de beneficiarios de obras sociales. Bueno, de esto ahora le voy a dar la palabra a Natalia, que fue incluso quien se ocupó de seguir adelante todo este tipo de denuncias. Lo que hicimos fue que la opción fuera ejercida por clave fiscal para que fuera más perfectible de lo que venía siendo hasta ese momento la elección de la opción de cambio. Por supuesto que también tiene falencias, no hay sistema perfecto, a uno le pueden robar la clave fiscal, como de hecho ocurre con algunos call centers que lo llaman diciéndole, por ejemplo, pertenezco al banco tal y necesito actualizar sus datos, le pido documento, domicilio de estado civil, clave fiscal. Di la clave fiscal y probablemente la usen adulterando mi voluntad, pasándome a otra obra social. Pero disminuyó considerablemente, de todos modos, la cantidad de denuncias y adulteraciones de voluntades respecto a este tema, y ahí le paso a Natalia un poco para que cuente. Bueno, un poco para que vean los gráficos, les hicimos las comparativas en régimen general, monotributo y servicio doméstico, son los tres grandes grupos. La primera torta es el sistema anterior, que bueno, está justo David y Facundo acá atrás, pero el de abajo, que se ve bien el monotributo, en realidad lo que eran las inconsistencias, eran las denuncias que se producían o cuando una misma opción de cambio era presentada por 2 o 3 obras sociales, que claramente el beneficiario no iba a 2 o 3 obras sociales el mismo mes o a los 2 meses, sino que en realidad un poco se traspasaban los datos y las famosas ventas de padrones. Ahí teníamos en monotributo casi un 19% del padrón de las opciones totales eran inconsistentes y hoy por hoy tenemos casi un 0%, es decir, sobre 217.000 opciones de cambio, solo 190 presentaron algún problema en donde tal vez se manifestaba el beneficiario que le habían robado la clave fiscal, que digamos le habían obtenido los datos y cambiado de obra social. Claramente hacerlo a través de este sistema mejoró considerablemente, pudimos frenar esto. Piensen que nosotros en pandemia, hasta que logramos implementar
clave fiscal, tuvimos varias denuncias y llegamos a anular casi 15.000 opciones de cambio que se transmitieron en pleno ASPO, es decir, en la época más compleja del aislamiento, llegamos a anular 15.000 opciones de cambio de monotributistas, nada más. Así que, bueno, claramente esto fue una herramienta maravillosa. Para nosotros fue, no digo que sea salvadora ni que sea perfecta, pero verdaderamente mejoró considerablemente el derecho a la salud de los beneficiarios y sobre todo en poblaciones muy vulnerables como eran monotributo y monotributo social. ¿Bien? Pasemos a... Sí, y la otra medida tomada con opción de cambio fue el decreto que hace que el beneficiario esté un año en su obra social de origen. El 438. 438 del año pasado, del 2021, 2 años. Apenas asumió Dani. 2021. Voy a darle más ritmo, pasamos a la primera. Porque eso es monotributo, ya te cambié de tema. Perdón, ya estoy en el segundo tema. Pero... Monotributo, que era otra de las cuestiones que nosotros queríamos corregir. No voy a abundar en el tema, todos sabemos que el monotributo es un factor que introduce a la seguridad social un esquema no solidario que atenta contra el principio, uno de los principios de la seguridad social, que es precisamente la solidaridad. Entonces nosotros lo que buscamos cuando iniciamos la gestión fueron básicamente 2 cosas. Primero, hacer progresivo el componente de salud en el monotributo en las escalas de la A a la K, es decir, que quien más ingresos tuviera pagara un componente mayor de salud, cosa que ocurría con el tributo, pero no con el componente de salud. Quisimos también que el titular, al momento de darse el alta del monotributo, declarase cuál era su grupo familiar y que después no pudiera agregar familiares, salvo, obviamente, hechos sobrevinientes, ¿no? Si tuvieran un hijo, pero no que a los 3 años aparezca con un hijo de 15 no declarado. Se le habría cerrado la oportunidad si hubiera salido esta reforma. Estos son no las proyecciones, sino los fracasos de la gestión. El segundo tema, porque no lo pudimos incluir. El primero sí, se actualizaron, salvo las 3 primeras escalas, el componente de salud, pero de todos modos no corrige sustancialmente el sistema porque en las 3 primeras escalas está casi el 80% de toda la población monotributista. El 82, según datos de Striglio, el 82, ya que la cápita hoy promedio de toda la población monotributista son 3.300 pesos, con lo cual, bien, soy buen alumno, Striglio. Pasamos. Así que nos quedamos. Okay. Ahí lo voy a lograr en algún momento. Por ahí si nos quedamos en la primera, ¿no? Vuelvo para atrás. Claro. ¿Estamos en la primera? Listo. No, sigo la misma, espera. Vamos a hacer la de Servino. Ahí vuelvo para atrás. Entonces, ¿me quedo en la primera, Augusto? Proceso de conciliación previa, nosotros enviamos al Congreso un proyecto de ley que lamentablemente no pudo ser tratado, no les voy a explicar. Entre el problema de la pandemia y el poco diálogo político que lamentablemente se da en el Congreso, después lo veo a Pablo sentado en primera fila, hablará de estos temas, pero no está fácil lograr consensos, ni siquiera en materia de salud, en donde realmente hay bastante transversalidad de los sectores. Me acuerdo que, para darles un ejemplo, el día del atentado a la vicepresidenta de la Nación, estábamos compartiendo una cena, sectores del peronismo, del PRO, radicales, y lamentablemente, bueno, los legisladores tuvieron que salir corriendo a abandonar la cena, pero si bien tenemos un diálogo que permite prácticamente obtener consensos en los temas más relevantes, no es fácil en el Congreso avanzar casi con ningún proyecto, pero bueno, no me voy a meter en temas en que no soy especialista y Pablo sí. No logramos lo que decía con respecto al proyecto de ley de mediación. Nosotros lo que quisimos hacer, junto con un tema lo coordino que es de profesionalización de la superintendencia, tratar de ser confiables, que es lo que decía Esteban en una de las primeras intervenciones de esta mañana, para el sistema, y que los jueces pudieran utilizar el servicio de la superintendencia como órgano de consulta por un lado, y que además sirviera como organismo de mediación no obligatoria previa para los conflictos que hubiera entre beneficiarios y financiadores.
Por supuesto que esto no iba a resolver todas las cuestiones, porque las medidas cautelares es lo mismo que pasa con el SECLO, con los sistemas de mediación, saltean esta etapa porque hay una urgencia que no hace obligatoria para esos temas, pero creemos igual que sería importante que se sancionara esta ley porque pondría primero en un rol más relevante a la superintendencia como un organismo de consulta, y segundo, si bien, insisto, no se eliminaría la judicialización, creo que morigeraría bastante el nivel de conflicto que hay hoy en el sistema. ¿Proceso de unificación? Esto no sé si querés hablarlo. Y ya vamos a las implementadas. No, había algo más. ¿Por qué no vamos a la primera? Ahí voy. Quedémonos en la primera. Bueno, hago un comentario con el proceso de unificación de obras sociales. En los últimos años se dice frecuentemente que hay demasiadas obras sociales, que es insustentable así el sistema, que habría que haber menos obras, tendría que haber menos obras sociales. Es posible. Les adelanto mi opinión final. Creo que es un dato de menos importancia de lo que se le otorga. No creo que sea muy relevante la cantidad de obras sociales respecto de la eficiencia o no del sistema. Las 20 obras sociales más grandes concentran casi el 80% de la población del sistema, con lo cual no es un tema tan preocupante. Creo que hay otros temas más graves que si hay 292 obras sociales, como de hecho hay ahora, o deberían haber 22, creo, acá está el doctor Garaveri, que estuvo a cargo de las mutuas, quedaron 22, creo, en España cuando se empezaron a concentrar. No creo que tengamos nosotros una necesidad tan imperiosa. De todos modos, es cierto que siempre viene bien y tratar de concentrar de otro modo el servicio que brindan las obras sociales, e intentamos un proceso de unificación voluntaria de obras sociales para mejorar su servicio. Lo conseguimos muy moderadamente con una unificación que hicieron actores con yacimientos carboníferos fiscales. Hay otra propuesta hoy de unificación de alfajoreros con fideros, pero no avanzó significativamente este proceso que nosotros pensamos que podía desarrollarse de otro modo. No como excusa, pero es cierto también que cuando uno tiene más poder en la gestión, que es cuando empieza, a los 2 meses, lo único que hicimos fue pandemia, como vamos a aplicar ahora, y esto quedó ya relegado a una segunda fase de prioridad. Actualización periódica del PMO, eso lo dijo David, tema esa es la parte final de... Sí, un poco, les pido perdón estoy un poco con la voz tomada. Un poco resumiendo y tratando de centrar en lo que fue la definición estratégica de comienzo de la gestión y todo lo que pudimos seguir implementando y lo que pudimos seguir traccionando en la coyuntura que tanto José como Natalia nos contaron. Nosotros teníamos como 3 definiciones centrales. Por un lado, de cara a la organización y de cara a los beneficiarios, que tenía que ver con la simplificación administrativa de la gestión y la informatización de los procesos. Nos parecía un punto central de la gestión. Los disparadores que estuvimos charlando recién aceleraron el proceso. La pandemia fue un acelerador de fondo, no solamente a nivel del sistema de salud, sino a nivel de la sociedad y creo que a nivel mundial, lo cual nos permitió en la urgencia poder ir adaptando los sistemas que nosotros teníamos para poder llegar al punto en el que estamos hoy, en donde el 95% de los procesos de la Superintendencia de Servicios de Salud hoy son digitales y no hay necesidad de interacción de las personas ni de papelización en el mayor de los puntos. Nos queda solamente un punto por resolver que tiene que ver con el Registro Nacional de Obras Sociales, que estamos a punto de terminarlo, y que va a ser también un punto de inflexión con la disponibilidad permanente de la información para los agentes del seguro de salud. Esa definición central también vino de la mano de un segundo punto que tiene que ver con la protección económica y financiera de los agentes del seguro de salud, que después lo vamos a ver. La definición estratégica de poder ir por el uso de un fondo anticíclico que venía administrando la Superintendencia de Servicios de Salud y que venía de arrastre de la gestión del doctor Servino, nos permitió a través de ese fondo anticíclico poder sostener la caída de recaudación de obras sociales, que fue para nosotros un punto central
cosa que nos queda un coletazo de proceso que todavía tenemos que terminar de ordenar, pero me parece que eso fue como instrumento de protección financiera un punto central en el medio de la pandemia. Seguramente después vamos a ver, hay algunos proyectos que quedaron truncos que tienen que ver con la modificación del esquema de los subsidios automáticos, como les contaba José recién, la posibilidad de mejorar el desbalance o el impacto que genera el financiamiento de los monotributistas versus el aporte que esos monotributistas generan al sistema y demás, pero estamos conformes porque no solamente en la foto de comienzo, sino en la película, ya faltando 3 meses para terminar la gestión, entendemos que las herramientas de protección económica que implementamos han sido satisfactorias en un escenario complejo desde lo económico, ¿no? Con una economía traccionando permanentemente hacia arriba, con el impacto de la inflación, con productos dolarizados, sin precios de referencia, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y el tercer punto, que seguramente vamos a ver ahora también a continuación, tiene que ver con la necesidad de empezar a generar información para poder repensar los mecanismos de financiamiento que tiene el sistema de cara a la sustentabilidad futura. No podemos seguir pensando al sistema como una caja sin fondo en donde entran recursos y salen de la misma forma que entran. Necesitamos empezar a generar datos para repensar los modelos de financiamiento y los modelos de pago que tiene el sistema. Y tanto la implementación de la plataforma de gestión para hospitales públicos de gestión descentralizada, que también es una política de gestión del organismo que viene de la gestión de gestiones anteriores, poder implementar para poder empezar a tener información y empezar a integrar verdaderamente el sistema público a través de los hospitales con el subsector de la Seguridad Social Nacional es un punto que a nosotros nos da muchísima satisfacción. Para que se den una idea, en el año 2021, en la plataforma de hospitales, gestionábamos aproximadamente 58.000 admisiones por año. A 2023, este es un dato de la semana pasada, ya tenemos más de 3.500.000 admisiones gestionadas. Arrancamos con 14 obras sociales interactuando y 25 hospitales de gestión descentralizada. Hoy tenemos 1.200 hospitales que ya están subidos a la plataforma y el 100% de las obras sociales interactuando a través de una plataforma en tiempo real que permite una gestión completamente diferencial y nos permite también obtener información para, de cara a lo que se viene, tomar decisiones mucho más coherentes. Y me adelanto a lo que también va a venir, la definición de modificar el modelo de reintegro a través de SUR a un esquema de gestión por patología, también tiene que ver con la integralidad de la información de cara a lo que nosotros entendemos que se viene. Poder empezar a generar información y empezar a tener referencias e indicadores epidemiológicos, sanitarios y de resultado, nos va a permitir discutir esto que estamos trayendo a colación y a discusión en este ámbito de otra forma. Discutir con información, negociar con información, no es lo mismo que negociar a ciegas o querer extrapolar modelos que tal vez funcionaron en otros países o en otras regiones, pero que en nuestra realidad y por las características propias de nuestro sistema de salud no son eficientes ni efectivas. Me adelanté un poco en la presentación, pero había algunos... Yo diría, porque tampoco tenemos tanto tiempo, que vayamos tal vez a los desafíos finales. Total, la presentación se comparte, es decir, ¿viste? Todos los datos, por ejemplo, te la estoy cerrando perfecto, gracias. Te coordino la mesa en cualquier momento. Genial. No, pero digo, los datos se los dejamos, están todos los datos sobre hospitales, están los datos sobre Surge, sobre el tema de caída de la recaudación, como dijo David, y módulos COVID, es decir, todo lo que verdaderamente se financió desde la superintendencia con el Fondo de Asistencia de Emergencia creado, como dijo David, en la época del doctor Servino y de Oscar y tuyo también, porque estaban los tres. Y así que diría eso y vamos, si querés, a la del final, porque en realidad los desafíos que nos quedaron. Un poco, nosotros venimos discutiendo en el día a día entre almuerzos, reuniones y nuestra convivencia cotidiana, que es más que con nuestra familia, un poco la proyección que tiene el sistema y la necesidad de repensar el sistema coincidentemente también con muchas cosas que se vienen hablando acá. Personalmente, y creo que coincidimos, por lo menos por las veces que hemos conversado, que el sistema no necesita una revolución. El sistema necesita evolucionar. Y esa evolución tiene que ver con darle al sistema un orden distinto, un orden en donde la previsibilidad
de cara a la gente y de cara al financiador, y por supuesto desde la perspectiva del organismo de control y fiscalización, sea una previsibilidad que tenga que ver con resultados sanitarios, pero también con discusión de fondo vinculada con estos mecanismos de financiamiento. Nosotros lo escuchábamos recién a uno de los abogados que hablaba anteriormente y hablaba de la ineficiencia a la hora de la toma de decisiones de las herramientas que hoy tenemos. La necesidad tiene que ver con darle un orden a todo lo que está, digamos, definido, sancionado a través de leyes especiales, con contención del programa médico obligatorio, con sus dificultades y con sus fortalezas y también con los fallos judiciales, poder integrar a través de alguna herramienta que sea ordenadora del sistema para poder definir, en base al consenso de todos los actores que formamos parte de la toma de decisiones en salud, de un plan de beneficios para toda la población. Ese plan de beneficios, que tiene que estar definido, consensuado y discutido y fundamentalmente validado políticamente, con una herramienta que sea lo suficientemente sólida como para que pueda traccionar una implementación lógica y sostenida en el tiempo, no solamente requiere de la discusión del financiamiento. El financiamiento para mí es un paso secundario a tomar esa decisión. Y esa decisión tiene que ver con definamos cuál es la canasta básica de servicios para darle un orden a las obras sociales nacionales, veamos la fortaleza de la herramienta por la cual se quiere ordenar el sistema para que se integren a esa definición las obras sociales provinciales, ver cómo interactúa el sector público a la hora de asegurar a través de esa canasta básica los resultados, no solamente de la definición primaria de cobertura, sino los resultados de acceso y los resultados sanitarios, trabajar fuertemente en un esquema de interoperabilidad. Hoy la información y la informatización de los procesos tiene que ser central. El rol del Estado en la estrategia de interoperabilidad tiene que ser, a mi criterio, la de definir los estándares necesarios para que a través del sistema se generen las herramientas suficientes y necesarias para ir por ese camino. Discutir la viabilidad del sistema prestacional que hoy tenemos, que yo creo que sobre la base de lo que tenemos que discutir, tenemos que ir a una discusión de fondo del modelo prestacional. Yo personalmente creo que un modelo de médico de cabecera apalancado en una lógica distinta a la que tenemos hoy, no solamente va a permitir asegurarle a la gente el correcto acceso, sino también previsibilidad en cuanto al gasto a los financiadores, y después no dejar de lado el empoderamiento que tiene la población y que tiene la sociedad a la hora de discutir estas políticas. Porque la globalización de la información y la fuerte presencia de los usuarios y los consumidores en las herramientas que hoy tenemos de acceso a la información hacen de que tengan que ser, digamos, centrales a la hora de discutirlo. Creo que con nuestros logros y con nuestros sinsabores hemos logrado darle a nuestros 4 años de gestión en la superintendencia una impronta que para mí es muy satisfactoria, una impronta que tiene que ver con la mejora de procesos, con la informatización de esos procesos, con la obtención de información y con la profundización del rol de fiscalización y control que tiene la superintendencia. Y eso fue posible gracias al diálogo, al entendimiento, al tener una visión compartida, al esfuerzo y al trabajo de todas las áreas, de todos los gerentes, de todo el equipo operativo. La verdad que nos da mucha satisfacción llegar al fin de esta gestión con los resultados y con los desafíos que probablemente tengamos para los años que vienen. Así que muchas gracias.